vamos a estudiar la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver aquí cosas tremendas que Dios le va a hablar a esta iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba ubicada, vamos a ver que se menciona 2 veces aquí en el capítulo 2, que estaba ubicada donde estaba el trono de Satanás. Y podamos hacernos la pregunta, ¿cómo es eso? Que estaba el trono de Satanás. ¿Por qué allí en la iglesia de Pérgamo está escrito que allí estaba el trono de Satanás? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy también. Una iglesia que fue fiel a Jesucristo, que hablaba de Cristo, que seguía a Cristo, pero que tenía por ahí unas cosas metidas dentro de la iglesia. Y eso es algo terrible lo que va a suceder en la iglesia de Pérgamo que hoy vamos a estudiar. La ciudad de Pérgamo se dice que era una de las ciudades más ricas, una de las ciudades que tenía una alta eficiencia en medicina. Era una ciudad que estaba ubicada en una colina que medía casi 300 metros de alto, o sea, era grandísimo por ahí. Pero allí en la ciudad de Pérgamo estaban ubicados varios templos paganos. Uno de ellos, allí tenían un templo específico donde adoraban a la diosa Venus, la diosa del amor que muchos le llaman. También había otro templo donde adoraban y veneraban al dios Zeus. ¿Sí habías escuchado hablar del dios Zeus? Mira, si tú ves las fotografías o las imágenes del dios Zeus, no se parece a ninguno de nosotros, ¿verdad? Está bien ponchado, con unos bíceps, cuadríceps y todo lo que dice bíceps. Y era un personaje o un dios de la mitología griega que había luchado con unos titanes, con gigantes, etcétera, etcétera. Pero allí en la ciudad de Pérgamo adoraban al dios Zeus. Terrible. Pero lo más tremendo que tenían allí es que ellos fueron los primeros o la primera ciudad que fabricaron o que construyeron un templo para el emperador, para el César. Fue la primera ciudad que construyó un templo pagano para adorar al César, para adorar al emperador romano. Y cada año cuentan los historiadores que se hacían reuniones para que todo el pueblo de Pérgamo fuera al templo del emperador, para que allí lo veneraran, para que allí ofrecieran incienso, para que allí dijeran y con sus propias palabras que César era su señor. Ellos decían, Zeus es mi salvador. Y también decían, César es mi señor. Entonces imagínense dónde estaba ubicada esta iglesia de Pérgamo, donde adoraban al César, donde adoraban al dios Zeus, donde adoraban a la diosa Venus. Y los cristianos de ese tiempo, de esa época, cuando ellos se enfrentaban a la persecución, a ellos los querían obligar a que ellos confesaran con sus labios que Zeus era su salvador y que César era su señor. Pero todo cristiano verdadero y genuino se negaba a confesar que Zeus era su salvador y que César era su señor, porque ellos sabían, los cristianos, que quién es el Señor y quién es el Rey de los cristianos. Jesucristo es el único Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces allí en la ciudad de Pérgamo, también la palabra Pérgamo significa matrimonio mezclado. Es una de las definiciones que es matrimonio mezclado. Y lo que realmente sucedió en la iglesia en Pérgamo fue una iglesia que se mezcló. ¿Con qué se mezcló? Con el mundo. Empezó a adoptar ideas, doctrinas de demonios y estaban permitiendo que se infiltraran esas falsas doctrinas dentro de la iglesia de Pérgamo. Y pasaron situaciones terribles dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. También ellos adoraban a un personaje que se llamaba Esculapio, o también se llama Asclepio. ¿Quién es ese? Van a decir, ¿no? Ese era el dios de la medicina. Y era un símbolo, no sé si tú has visto en las recetas médicas, cuando vas al doctor, ¿cuál es el símbolo? Es una serpiente enrollada, ¿te acuerdas? Con un palo así.
Pues ellos tenían un templo también donde adoraban al dios Esculapio, al dios de la medicina, al dios griego de la medicina. También de ahí surgió, es interesante que de ahí de la ciudad de Pérgamo surgió o nació el médico más famoso. ¿Quién creen que fue el médico más famoso? El doctor Simi. No, el doctor Simi no. Se llamaba Claudio Galeno. Fue el doctor el más famoso. No sé si tú has escuchado, pero al estar estudiando se dice que a los médicos le dicen galenos. No sé si tú sabías eso, porque de ahí viene, de toda la mitología griega. Pero allí también tenían un templo para Esculapio, el dios de la medicina. Pero el problema ahí de los médicos de ese tiempo que empezaron a meter brujería, hechicería, cosas esotéricas y cosas que estaban totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero se dice que cuando las personas enfermas iban y entraban al templo de Esculapio, entraban en la noche y se recostaban en el piso oscuro y ahí tenían víboras domesticadas. Y ellos cuando ellos estaban acostados allí en la noche, en la oscuridad, las víboras pasaban, las culebras por encima de ellos, y eso tenía un poder curativo y que según ellos sanaba a las personas. Para nosotros, la serpiente, ¿a quién simboliza? A Satanás. O sea que allí rendían culto específicamente a Satanás, en la ciudad de Pérgamo. Mezclaban la brujería con la medicina. Y allí en esa ciudad tan pagana, que muchos dicen que es la capital del satanismo, la ciudad de Pérgamo, allí estaba una iglesia cristiana, como la iglesia de nosotros, como las iglesias evangélicas que creen en el nombre de Jesucristo. Allí estaba esa iglesia en Pérgamo. Entonces Jesucristo les manda este mensaje. Pero ¿a quién es mandado el mensaje? Escribe al ángel, dice. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Escribe al ángel. ¿A quién les está escribiendo ahí? Es el pastor de la iglesia. Es el mensajero de la iglesia. Es el responsable ante Dios de enseñar sana doctrina, de guiar a las personas a buenos pastos, a pastos verdes. Y vamos a darnos cuenta aquí cómo este pastor permitió que entraran falsas doctrinas dentro de la iglesia. Por eso es tan importante de que tanto ustedes como yo estemos alertas. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 11, que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran ciertas. Esa es la actitud que todo creyente debe de tener, escudriñar la Escritura para no dejarse llevar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. Así que Jesucristo les está hablando al pastor de la iglesia de Pérgamo y le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Qué simbolismo tiene para nosotros la espada? La Biblia, la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, según el libro o en la carta de los Efesios, capítulo 6, verso 17. Es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Y da una serie de elementos en los cuales cada creyente debe tener bien puestos. El casco, el yelmo, los zapatos bien puestos, pero la espada es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. También dice en Hebreos 4:12, nos hace referencia a ver qué es la palabra de Dios. Vamos a ir ahí en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número uno, la palabra de Dios es viva, no está muerta. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando tú y yo leemos la Biblia, Dios está hablando y Dios está vivo. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en el hombre, en el ser humano? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Nos confronta. Dice que es como una espada de dos filos. Es una espada de dos filos. ¿Qué hace una espada? Una espada puede matar. Y también vemos que en la ciencia médica, cuando hacen una operación, un bisturí puede que matar quizás a una persona, pero también puede sanar a una persona. Entonces la palabra de Dios nos enseña de que es ese bisturí que puede separar el pecado, la maleza que hay de nosotros, lo profano que pueda haber alrededor de este mundo en nuestras vidas, y lo que se encarga la palabra de Dios es separar lo santo de lo profano. Por eso muchas personas cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan la predicación de la palabra, ¿qué sucede por lo regular? Se enojan, se molestan y empiezan a decir, ¿tú quién eres para juzgarme? Cuando la palabra de Dios es la que está hablando. Si la Biblia dice que todos somos pecadores y la gente se ofende, la misma palabra está diciendo. Si la Biblia está diciendo que los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, personas se molestan, pero eso dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hasta penetra hasta lo más profundo de los huesos, de los tuétanos. Yo no sé, cuando tú escuchaste la palabra de Dios por primera vez, ¿qué sentiste? Cuando yo escuché por primera vez la palabra de Dios ser predicada por el pastor, yo me enojé muchísimo. Decía yo, ¿y este qué? ¿Quién le dijo toda mi vida para que él me esté hablando? Y yo me molestaba, me enojaba. Pero era la palabra de Dios la cual me estaba confrontando. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesucristo está diciendo aquí, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Volvemos a nuestro verso, Apocalipsis capítulo 2. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. En todas las iglesias, en las 7 iglesias, siempre Jesucristo hace esta mención. Yo conozco tus obras. Y eso nos lleva a nosotros a reconocer que Él conoce todo lo que hacemos, ¿verdad? Hemos dicho que Él conoce, si tú y yo teníamos ganas de venir a la iglesia, cada domingo lo hemos repetido. Él conoce si tú y yo el día lunes pasado agarramos la Biblia y la leímos. Él conoce si el martes, miércoles y todos los días de la semana leímos la palabra de Dios. Él conoce cuando una persona no oró en toda la semana. Él sabe todo. ¿Por qué? Porque ahí está la omnisciencia y la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Porque Él conoce todo. Tú y yo no podemos conocernos unos a otros. Tú y yo no podemos conocer nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Aunque a veces decimos, me late que aquel trae esta mala intención, pero Dios conoce todo. Él conoce dónde vivimos, fíjate bien, Él conoce dónde vivimos, qué vecinos tenemos, cómo nos llevamos con los vecinos. Él conoce en dónde trabajamos, cómo actuamos en nuestra área de trabajo, cómo actuamos en nuestra escuela. Él conoce todo. Y Jesucristo hace otra vez esta mención. Yo conozco tus obras. Él sabe cuál es la actitud tienes tú hacia Dios. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. El Señor sabía dónde vivían y por qué situaciones estaba pasando la iglesia de Pérgamo.
En esa ciudad había inmensa depravación sexual, había una terrible brujería, satanismo, había de todo. Entonces Dios sabía en qué ciudad, en qué lugar estaba situada la iglesia en Pérgamo. Y Él conocía todo. Inclusive Jesús está diciendo, ¿dónde está el trono de Satanás? Me llama la atención a mí, cuando yo estaba estudiando, wow, dice el trono de Satanás. O sea, quiere decir que Satanás siempre va a ser un imitador. Satanás siempre va a querer que ser igual a Dios. El diablo o el chamuco, como decimos aquí, siempre va a querer igualarse a Dios. Ahora, una pregunta. ¿En dónde tiene el trono Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? La Biblia dice en Isaías 66, verso 1, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero esto nos lleva a entender que el trono de Satanás, ¿en dónde está establecido? En 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a ir a ver a 2 de Corintios 4, verso 4. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este mundo? El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? El diablo es el Dios de este mundo. ¿Quién es el que tiene envuelto a la humanidad, a las naciones? A través de pecados, inmoralidad, depravación. ¿Quién es el que está sobre todo eso? El mismo diablo, Satanás. ¿Recuerdas en el Evangelio de Mateo capítulo 4 cuando Jesucristo fue llevado al desierto? ¿Y con quién se encuentra ahí? Con Satanás. ¿Qué le dijo el diablo a Jesucristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién quiere decir eso? El diablo tiene su trono aquí en este mundo. El diablo se cree el Señor de este mundo, de esta tierra. Y la realidad de que en este mundo solamente habita el mal. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino es de ¿dónde? Dijo Jesucristo. Es del cielo. Jesucristo dijo que Él nos iba a llevar a esa mansión celestial, porque este reino terrenal, animal y diabólico va a ser destruido, dice la Biblia en las cartas de Pedro, ¿recuerdas? Que todos los elementos de esta tierra arderán fundidos, no quedará nada en esta tierra, porque Dios va a formar cielos nuevos y tierra nueva, donde no va a haber llanto, tristeza, dolor. Y aquí el diablo le está ofreciendo al Dios de la creación, mira, todo esto te voy a dar si tú te vienes y te postras ante mí. ¿Por qué? Porque el hombre perdió. Cuando pecó, el diablo tomó ese lugar. Por eso dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vengan a Cristo. Satanás siempre va a ser un imitador, un mentiroso, que él lo que quiere es establecer su reino, su trono en cada corazón de cada persona. Hay de dos en nosotros. O tenemos un amo celestial o tenemos un amo terrenal. No hay un medio ahí. El que no tiene a Cristo en su corazón, automáticamente, ¿a quién tiene en su corazón? La Biblia dice en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, ¿va? Y viene la lista negra, todo eso. Y ahorita vamos para allá. Pero el diablo quiere establecer su trono en cada corazón de las personas. Quiere hacerlos como robots, como títeres. Ve para allá, haz esto, tómate esto, chúpate esto, haz lo otro, haz aquello. Inhala esto, inhala lo otro. Él, su propósito es, como dice la Biblia en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir.
Es el propósito del diablo. Y aquí en el libro de Apocalipsis estamos viendo de que en la ciudad de Pérgamo, Satanás tenía su trono allí establecido. ¿Cómo es eso? Porque allí adoraban al César, adoraban a Zeus, adoraban a Venus y adoraban a una infinidad de dioses. Mire, aquí en India, en la nación de la India, tienen miles de dioses. ¿Sabías eso? No, la Ciudad de México o nuestra República Mexicana no le llegamos ni a los talones. Aquí preponderan, ¿cuántos? Unos 10 cuando mucho. Pero en la India tienen miles de dioses. Porque el diablo siempre ha querido establecer su trono para engañar a las personas. Porque dice la Biblia también en Corintios que él se disfraza como ángel de luz. Pero también Pablo dijo, nosotros conocemos bien sus artimañas, que se disfraza. Es un lobo vestido de oveja, es un mentiroso. Y Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Fíjense, la iglesia de Pérgamo, los creyentes de esa época, estaban en medio de tanta depravación, pero ellos retenían el nombre de Cristo. Seguían adelante en el evangelio. Y luego dice aquí, y no has negado mi fe. No han negado quién era Jesucristo. Jesucristo dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de quién, de mi Padre que está en los cielos. Cuando a ti te preguntan en tu trabajo, ¿tú eres cristiano? ¿Qué dices? Te quedas así. Si digo que soy cristiano, me van a dar carrilla. Si digo que soy cristiano, pues no me van a dar los bonos, y etcétera, etcétera. Y empezamos a negar de diferentes maneras a Jesucristo. Cuando te preguntan si eres cristiano, ¿qué contestas? Ellos en ese tiempo no negaban su fe, no negaban a Cristo, no negaban el mensaje de la cruz, aunque para unos es locura, para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este personaje Antipas es la única vez que hace mención en toda la Biblia. Algunos dicen que Antipas fue un pastor de la iglesia de Pérgamo. Y la palabra o el nombre de Antipas significa contra todo. Es interesante el significado del nombre de Antipas, contra todo. Y la verdad es que Antipas, la realidad es que él estaba contra todo aquello que se levantaba y se oponía al nombre de Dios. Todo aquello que era una blasfemia, todo aquello que era una aberración ante los ojos de Dios, Antipas se oponía totalmente. Algunos historiadores dicen que en un año donde hicieron toda esa convención, ¿va?, para reunirse y confesar con sus labios que Zeus era su salvador y que César era su señor, estaba toda la multitud allí parada de pie y ellos tenían que levantar su mano para confesar que Zeus era su salvador y César era su señor. Entonces dicen los historiadores que estaba por allá Antipas. Y este hombre, testigo fiel, no levantó su mano, se quedó firme. Y entonces le mandaron decir, fíjense bien en aquella persona que está allá, o está ciego, o qué le pasa, que no oyó, está sordo también, no oyó ni está viendo que todos están levantando la mano para confesar que Zeus es su salvador y que César es su señor. Y se acercaron a Antipas y él le dijo, no, porque mi único salvador es Cristo y mi único señor es Dios. No hay otro Señor, no hay otro Dios, solamente Dios. Y eso ocasionó que mataran a Antipas. Y él fue testigo fiel. Grandioso lo que menciona Jesucristo aquí. Antipas, mi testigo fiel. ¿Sabes cómo murió Antipas? Los romanos, allí en Pérgamo, habían construido un toro grandísimo, de casi 3 metros, de bronce, y en la parte de arriba tenía un hoyo, un hueco, y ahí metieron a Antipas.
y lo quemaron, lo cocinaron vivo. Lo sacrificaron ahí, lo mataron. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían en contra de aquellos que negaban al César y negaban a Zeus y negaban las tradiciones que había en esa ciudad. Pero Antipas se mantuvo fiel hasta la muerte. No le importó morir. Y es de llamarnos la atención a nosotros. ¿Qué pensará Jesucristo de ti y de mí? ¿Qué pensará? Mi testigo fiel. ¿O qué dirá de nosotros? Este testigo es más falso que un billete de 10 pesos. Porque no hay billetes de 10 pesos. ¿Qué dirá de nosotros? La palabra testigo significa mártir, morir por la causa de alguien. Antipas murió por la causa de Cristo. Contra todo estuvo. Se opuso contra todo. Verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto de que Jesucristo les va a dar o les va a decir de que tiene unas pocas cosas, no quiere decir, pues tiene unas cositas, pero nos vamos a dar cuenta qué cosas tenían. 2 cosas va a mencionar ahí que tenían dentro de la iglesia de Pérgamo. Está bien, retienes mi nombre, dices que eres cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, saca la bazooka Rambo, etcétera, etcétera. Pero tienes algo, tienes algunas cositas por ahí guardadas dentro de la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, número 2, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es de llamarnos la atención también a nosotros. Y se nos deben de prender los focos ámbar, como en el box. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Si nos hiciéramos esa pregunta nosotros, ¿qué cosas tendrá contra nosotros Dios? ¿Qué cosas crees que tendrá Cristo en contra tuya? ¿Qué has hecho con tu vida, con tu cristianismo? ¿Habrá algo que tenga en contra de nosotros Dios? Sería algo terrible, ¿no? El saber que Dios tenga en contra de mí cosas que yo he hecho. Sería algo triste que Dios tuviera algo en contra tuya. Quizás porque estás viviendo una doble vida. Porque quizás somos una cosa dentro de la iglesia y afuera somos otra cosa de la iglesia. Y es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Ellos eran cristianos, entre comillas, pero Jesús le está diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, fíjate bien, que tienes allí, dentro de la iglesia. ¿A quién le está hablando Jesús? Al pastor, ¿te das cuenta? A la iglesia, a los líderes, a los creyentes. No le está hablando a las personas incrédulas, les está hablando a los líderes de la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes allí dentro de la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. A los que retienen. Esta palabra retener, ¿qué significa para nosotros? Llámese en los ámbitos del boxeo, es defender todo a capa y espada, que nadie nos quite el trono, el cetro, el cinturón. Y ellos era lo que hacían, ellos abrazaban esa doctrina, no querían soltar esa doctrina de Balaam, se aferraban a ella, no la dejaban ir. Pero ¿cuál es esta doctrina de Balaam? ¿Quién es este hombre Balaam? Según la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22 hasta el 31, por ahí, nos habla acerca de la historia del profeta Balaam. Y este profeta fue un falso profeta, que inclusive en el libro de Josué lo mencionan como un brujo. Fue un falso profeta.
Supuestamente hablaba él de parte de Dios. Pero la historia nos dice, según el libro de Números, capítulo 22, que había el rey de Moab, que se llamaba Balac. Y este rey vio que venía el pueblo de Israel en contra de él. Y él lo que hizo, el rey Balac, el rey de Moab, fue y quiso contratar al profeta Balaam y darle una feria, darle una cierta cantidad de dinero para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y si tú lees y si tú estudias esa historia, puedes llevártela de tarea, Números 22 al 31, te vas a dar cuenta cómo Balaam pues se le llenaron los ojitos al ver tanto billete, tanto dinero de parte del rey de Moab, el rey Balac. Y él dice, pues dame chance de ir a consultar con Dios a ver qué rollo, a ver qué me dice. Y fue con Dios y Dios le fue explícito al decirle, tú no puedes ir a maldecir a mi pueblo. Y Balaam regresó 3 veces, cuenta la historia. ¿Sabes qué? Pues Dios, no, pero mira, te voy a dar más dinero. Y ahí regresaba. Y al último Dios le dice, mira, tú ve, ya pues. Y la historia nos dice que un asna, una burra, se le interpuso en su camino. ¿Recuerdas esa historia? Y quería ir y se puso un ángel con una espada y no lo dejaba pasar al profeta Balaam. Y se aferraba por ganar un billete. Y dice la Biblia que la burra fue más inteligente. Bueno, así no dice la Biblia. Pero sí, la burra fue más inteligente que el profeta Balaam, que vio al ángel y se orilló a un costado y hasta le estaba apachurrando una pierna al profeta. Y este se bajó, se enojó, se molestó y empezó a pegarle a la burra, al asna. Y lo más curioso y lo más chistoso, que un burro empezó a hablar con una burra. ¿Por qué? Porque ahí vemos que hubo un diálogo entre el profeta Balaam, ¿recuerdas? Oye, pues es que tú, y empiezan un dimes y diretes ahí, es algo curioso, pero eso pasó. Y esto me llama la atención a mí, que nadie puede maldecir, nadie absolutamente puede maldecir al pueblo de Dios. ¿Sabías eso tú? Ninguna persona puede maldecir al pueblo de Israel. Yo no sé si tú conociste, o en internet circula un video de un presidente suramericano. ¿Se acuerdas cómo se llamaba? Hugo Chávez. Y él en uno de sus videos dice, yo maldigo a la nación de Israel. Yo aborrezco a la nación de Israel. Y empezó él a maldecir al pueblo escogido por Dios. ¿Sabes qué pasó después? Sí sabe la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? Murió de cáncer por haber maldecido al pueblo de Israel. Y aquí, en la iglesia de Pérgamo, estaban permitiendo esa enseñanza, esa doctrina de vender el evangelio al mejor postor. Si hacemos esa pregunta, hoy sucederá lo mismo en las iglesias de hoy en día. Muchos están vendiendo el evangelio. La Biblia dice que harán mercadería. Es triste personas que hacen como un tour porque se les acabó el trabajo. Y dicen, pues hacen llamadas por teléfono a tal amigo en tal ciudad, en tal pueblo, en tal ejido. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una visita por todas las iglesias para que me agendes allí, para ir a predicar en tu iglesia. Y hacen un tour en varias iglesias. ¿Para qué? Para agarrar dinero. Hoy son raros los que predican sin cobrar, porque están haciendo mercadería del evangelio. El problema aquí era que el pastor estaba permitiendo que entrara y prevaleciera esa doctrina de Balaam dentro de la iglesia. Mira, vamos a ver, atrasito del libro de Apocalipsis, en el libro de Judas, verso 11. Está a 2 páginas de tu Biblia. Judas no es el que ponen en los nichos, nada de eso. Fue Judas, el hermano de Cristo.
Judas verso 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron ¿por qué? Por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 2, atrasito también. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 15 dice, han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Cuál era el camino de Balaam? El lucrar con dinero, el profetizar supuestamente de parte de Dios, pero a cambio de dinero. Y hoy en día lo vemos eso en muchas televisoras, en muchas iglesias que lucran con el sentimiento de las personas. Si tú quieres que tu persona, que tu vida cambie, solamente ven y deposita cierta cantidad. Mire, hay iglesias que tremendas que también tienen hasta terminales bancarias para que pasen y pongas tu tarjeta y des todo tu dinero. Seguimos en el verso 14. Número 1 dice que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacían dentro de la iglesia? ¿Qué había dentro de la iglesia de Pérgamo? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Mire, cuando el profeta Balaam se dio cuenta de que no podía maldecir al pueblo con sus palabras, la historia dice en el libro de Números que Balac habló con Balaam otra vez. Y el profeta Balaam le dice al rey de Moab, al rey Balac, ¿sabes qué? Mira, tengo otra idea. Aquí en tu pueblo, con los moabitas, las mujeres son bien bonitas, bien preciosas. El pueblo de Israel, dice la historia que las mujeres moabitas se ponían en sus casas o en sus tiendas y lo típico, no pasaba la muchachona por ahí y le tiraba los canes, como decimos nosotros, los perros. Y muchos cayeron en los lazos de esas mujeres bonitas. ¿Y qué ocasionó eso de que el pueblo de Israel se fuera y empezara a fornicar con las hijas de Moab? ¿Qué ocasionó eso? Muerte, destrucción total. Porque Dios les había dicho claramente que ellos no se mezclaran con los moabitas, con los amonitas. ¿Sabes de dónde descienden los moabitas? ¿Sabes de dónde descienden? Son los hijos de Lot con el problema del incesto. ¿Te acuerdas? Lot y su esposa y sus hijos salieron de Sodoma y Gomorra. Dios le dijo, el ángel le dijo, no voltees para atrás, porque cualquiera que voltee para atrás, ahí va a quedar. Y la mujer pues volteó para atrás a ver su casa, dejó sus peinados, etcétera, etcétera, y se quedó convertida en estatua de sal, dice la Biblia. Pero la palabra de Dios nos dice que de ahí viene todo el problema de la fornicación. Todo el problema viene de ahí. Y la iglesia de Pérgamo empezó a mezclarse con eso. La Biblia es clara para nosotros hoy también como iglesia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es terrible cuando un cristiano se casa con una no cristiana. Hay consecuencias. Y sigue diciendo aquí, para poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra falsa doctrina, donde las personas quieren tener el control sobre las otras personas, donde hay un autoritarismo tremendo en las iglesias, donde la palabra del pastor es la que manda. Hay iglesias donde el pastor, él decide con quién se va a casar quién persona. Es terrible el autoritarismo que hay hoy en día en muchas iglesias.
Pero esta palabra que dice ahí que a poner tropiezo, esta palabra tropiezo se deriva de escándalo. Las falsas doctrinas solamente vienen a traer un escándalo dentro de la iglesia de Cristo. Dice aquí el verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fijas cómo Jesucristo hace un llamado a todas sus iglesias al arrepentimiento, a que vuelvan a su primer amor, a que vuelvan a aquel que los llamó y los sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes por qué hoy en día muchas personas no quieren acercarse a las iglesias? ¿Sabes por qué hoy en día muchas personas dicen, yo a esa iglesia no me paro, ni aunque me den dinero? Por la palabra del tropiezo, por los escándalos que el diablo se ha dado la tarea de introducir dentro de la iglesia. Y es triste cuando dentro de una iglesia suceden tropiezos, escándalos, llámese cuando un pastor cae en adulterio. Mire, yo cuando estaba estudiando y un compañero mío de salón, tristemente me dijo, oye, ¿tú no vas a la iglesia de fulano? La otra esposa de él vive enseguida de la casa. Por el escándalo, por los tropiezos que muchos han puesto dentro de la iglesia. Muchos no vienen a los pies de Jesús. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo, el pastor, los líderes, estaban solapando lo que estaba pasando dentro de la iglesia. No tenían la autoridad suficiente para disciplinar. Una iglesia de Cristo tiene la facultad de disciplinar a alguien cuando está viviendo en inmoralidad sexual, en fornicación, en adulterio. Tiene la facultad y la autoridad de llamar la atención con consejería bíblica, porque Pablo con ese propósito escribió la carta a los Corintios, porque había un problema de inmoralidad dentro de la iglesia. Y cuando tú y yo solapamos la inmoralidad dentro de la iglesia, la gente va a ver el escándalo y no va a venir a los pies de Cristo, porque van a decir, allí hablan de Jesús, pero están peor que nosotros. Uno de los pecados que más aborrece Dios es la fornicación, el adulterio, y es lo que ha estado entrando hoy más que nunca dentro de las iglesias. El pecado del adulterio y la fornicación hace daño al cuerpo. Y nuestro cuerpo, dice la Biblia, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de guardarnos de todo. Y Jesucristo les está haciendo un llamado de arrepentimiento, de dar la espalda al pecado. Vamos a terminar con el verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De nueva cuenta Jesucristo nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, hermanos, tú y yo somos llamados a vencer la tentación, pero ¿cómo vamos a poder vencer la tentación tú y yo? Con nuestras propias fuerzas. Jesucristo dijo, oren en todo tiempo para que no caigan en tentación. Tenemos que vencer y agradar a aquel que murió por nosotros en la cruz, porque hay recompensa para todo aquel que vence la tentación. Una de ellas es que Él nos va a dar de comer del maná escondido. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el maná reflejado en el desierto. Él es tu maná, Él es tu alimento espiritual diario. Estás comiendo de ese maná, Él nos va a dar de ese maná. Pero quiero hablar de esta piedrecita blanca. Por mucho tiempo me había volado la cabeza. Bueno, Dios me va a dar una piedrecita blanca, pero ¿qué te imaginas que significa esa piedrecita blanca? Hay varias interpretaciones. Una de ellas dicen que para poder entrar a una fiesta, a un banquete, te daban una piedrecita, no te daban una invitación impresa, nada de eso. Te daban una piedrecita en la que esa te hacía que tú podías entrar a una reunión, a una fiesta, a un banquete. Pero me llama la atención más que en las costumbres judiciales de ese tiempo,
Cuando a alguien lo declaraban culpable de alguna fechoría, sacaban una piedra negra, porque era culpable. Y el juez, cuando miraban todos allí a ese culpable, el juez mostraba la piedrecita negra a todos los ahí reunidos. Pero cuando el acusado era inocente, cuando no había ningún delito por qué perseguir, ni por qué acusarle, el juez levantaba su piedrecita blanca y decía, él es inocente. ¿Te das cuenta? Y es lo que hará Jesucristo con nosotros, con su iglesia, los que venzamos, los que perseveramos, los que perseveremos hasta el fin. Él dirá, cuando Satanás venga a querernos acusar, mira, él lo que hizo por allá, a tus escondidas supuestamente, Jesucristo va a levantar su piedrecita blanca y nos la va a dar. Tú eres limpiado. Mi redención fue pagada por mí. La redención, el pago del rescate por nosotros. Jesucristo nos amó tanto que murió por nosotros. Y Él sabe que estamos viviendo en medio de un mundo lleno de perversidad, lleno de inmoralidad, donde la gente a lo malo le llaman bueno, pero la Biblia dice que hay de aquel que a lo malo llama bueno. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. ¿Y sabes qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Cuidarnos las espaldas, cuidarnos unos a otros. Porque el enemigo quiere meter escándalos dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia, en otros lados donde se predica el evangelio. Cuidémonos unos a otros, porque tenemos recompensa. Cuando veamos a algún hermano estar pasando por algo, hablemos con él inmediatamente, porque muchos por no hablar rápidamente caen en adulterio, fornicación. Y hoy en día es un escándalo. Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos ayude para poder entender su palabra, para retener solamente dentro de nosotros su palabra y no falsas doctrinas. Esa es la que debe de ser nuestra oración hoy. No mezclarnos con el mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿De qué lado estás? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entrégale tu vida a Cristo, porque Él viene muy pronto por su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en este día. Queremos pedirte perdón, Señor, primeramente, porque tú conoces todo lo que hacemos, Señor. Señor, revélanos qué es aquello que tienes en contra de nosotros, Señor. Como iglesia, como cristianos, Señor, quizás pensamos que estamos viviendo un cristianismo verdadero, pero a lo mejor tenemos escondido por ahí algo, Señor, dentro de nuestro ser. Señor, ayúdanos, límpianos, Padre, queremos ser más como tú, Señor. Queremos reflejar tu gloria, queremos que la gente pueda ver en nosotros que tú vives en medio de nosotros, Señor. Y que no digan y no hablen escándalos de nosotros, Señor, por los tropiezos que muchos han estado haciendo, Señor. Permite que esta iglesia, Señor, seamos una iglesia unida, que nos cuidemos unos a otros, que oremos unos por otros, que velemos unos por otros, pero por sobre todo, Señor, que tú vayas enfrente de nosotros, Padre. Gracias, Dios, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.